El título de este sermón se llama Regresando a casa, regresando a casa. Comenzando en el versículo 12, capítulo 3, no que ya lo haya obtenido o que ya haya sido perfeccionado, pero sigo adelante para poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no considero que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome hacia adelante, alcanzando lo que está por delante. Sigo adelante hacia la meta por el premio del llamado celestial de Dios en Cristo Jesús. Así que, por tanto, todos los que somos perfectos, tengamos esta actitud, y si en algo tienen una actitud diferente, Dios también se los revelará. Sin embargo, sigamos viviendo según ese mismo estándar al que hemos llegado. Lo siento, en realidad estoy lidiando con un dolor de garganta, así que estoy omitiendo algunas de estas cosas. Oremos. Padre, mientras tratamos estas porciones de las Escrituras, tu santa palabra, oro ahora para que hables. Señor, sabemos que la necesidad en la vida es seguir adelante. Señor, saber que la carrera aún no ha terminado, que tu obra no está completa en nosotros. Señor, enséñanos qué significa avanzar, perseguir este llamado santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pablo, al comenzar a describir una directiva en nuestros versículos esta noche, primero nos da la esperanza y el poder importante detrás de esa directiva. Esta directiva y esta esperanza, que es la motivación de todas las cosas en la vida de un creyente, es la resurrección. Para recibir algún tipo de contexto, miren el versículo 10. Él dice esto, que yo pueda conocerlo y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte, para que yo pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Tengo que dirigir nuestros pensamientos de vuelta a esto, porque si tenemos algún otro motivo, algún tipo de comprensión diferente, no solo de la resurrección en sí, sino qué es la resurrección, y la resurrección siendo esto, siendo la culminación de nuestra salvación en Cristo. A medida que somos completamente liberados y transformados en estos cuerpos sin pecado para experimentar una vida verdaderamente glorificada en Cristo, este es el objetivo. Esto es algo que creo que se enseña raramente y si se enseña de manera incorrecta. Pero Cristo enseñó esto una y otra vez, señaló a los creyentes hacia esta doctrina muy particular de la resurrección. Quiero que escuchen primero a Jesús mismo, vayan a Juan, aún como introducción, vayan al capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11 y versículo 25. Esto es correcto. ¿Ves este escenario en el que Lázaro está muriendo y María y Marta quieren que Cristo venga a sanarlo porque saben que él podría ser sanado, que Cristo vendría y Cristo se demora? Y entendemos un poco por qué se demoró, porque sabía exactamente lo que iba a hacer, pero llega a un punto en el que tiene que aclarar este pensamiento en su mente cuando Marta se acercó a él
Y dice en el versículo 25, Juan 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún cuando muera. Y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Y le preguntó, ¿crees esto? ¿Tú crees en la resurrección? No es solo un pensamiento que escapa de tu mente al pensar en la eternidad, porque esta es la base de Filipenses 3. Él está dirigiendo nuestras mentes hacia esta resurrección, esta verdad escatológica futura para cada creyente. Dirígete a Primera Juan, capítulo 3, Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y cómo se define esto? Mira lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Esto alude a la resurrección. Sabemos que cuando Él aparezca, cuando aparezca Jesucristo, seremos como Él, porque lo veremos tal como es decir, estarás en este estado perfeccionado de ser que podrás ver a Cristo plenamente. Mira, ahora mismo lo vemos en una neblina, en una bruma, en cierto sentido, porque aún estamos en estos cuerpos pecaminosos. Dirígete a Romanos 6. Romanos 6, versículo. En Romanos 6:5 dice esto, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente, eso significa seguro, garantizado, 100%, esto sucederá. Él dice, ciertamente también estaremos en la semejanza de su resurrección. Entendamos esto mejor. Dirígete a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 21. Porque así como por un hombre vino la muerte, ese es Adán, ¿verdad? Por un hombre también vino la resurrección de los muertos, Jesucristo. Esto se explica más. Mira el versículo 42 en el mismo capítulo. Así también es la resurrección de los muertos. Y él explica qué es esto. Dice que se siembra un cuerpo perecedero. Esto es en lo que naciste, un cuerpo que está pereciendo en Adán, pero ahora, en cierto sentido, el contraste se levanta, un cuerpo imperecedero. Ese día tendrás este cuerpo glorificado si perteneces a Cristo. Aunque esta es una realidad, escuchen iglesia, aunque esta es una realidad para cada creyente y en cada época y tiempo, es el aquí, pero aún no. No estamos completos, no somos maduros, no estamos perfeccionados. Aún no hemos completado la batalla interna y externa con el pecado, pero vivimos en este mundo y en este cuerpo, y aunque este cuerpo está redimido, aún nos lleva a lo que odiamos, y es el pecado. Así que el Señor nos da este proceso de santificación. Eso es lo que es, esta lucha contra el pecado, este continuo ir y venir en la vida del creyente para purificarnos del pecado hacia la semejanza de Cristo. Incluso eso, incluso la batalla contra el pecado, es un recordatorio de que no hemos llegado, ¿verdad? Espero que no estés aquí pensando que has llegado. De acuerdo. Ninguno de nosotros ha llegado y esta batalla continúa. No hemos llegado a la plena madurez. La santificación no es un proceso simple.
Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente, confesar el pecado, arrepentirnos del pecado, ser renovados por la palabra. Necesitamos orar, necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos estar en comunión con el Señor principalmente y luego por extensión con los creyentes que comparten los mismos valores que nosotros. Necesitamos participar de la mesa del Señor y de la comunión. Necesitamos ser testigos de las vidas transformadas en el bautismo. Estas son las cosas que Dios nos ha dado y llamamos a estas los medios ordinarios de gracia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué titular este sermón? Regresando a casa, dos razones. Esta preciosa salvación se describe en las Escrituras como una carrera, como un maratón, me encanta. Un comentarista lo describió de esta manera. Esta porción de las Escrituras, él lo dijo así, si tuviera que titularlo de manera diferente, lo cual no quería decirte porque este título es demasiado largo, pero así es como describes esta porción de las Escrituras, la carrera inquieta, de aquellos que descansan en la gracia. Me gusta eso, la carrera inquieta de aquellos que descansan en la gracia. Te describe eso, pero esta carrera va en una dirección muy particular. Si estamos corriendo tras Cristo, este es el punto, ¿verdad? Te estoy dando todo el sermón en esta frase particular. Si estamos corriendo tras Cristo, entonces es obvio que estaríamos corriendo en la misma dirección, ¿verdad, iglesia? Y si vemos algo contrario, entonces podemos concluir lógicamente que si alguien está corriendo en otra dirección, esa persona no está en el mismo camino. Así que mi esperanza es aclarar la dirección y su apariencia. 3 puntos. Estas son casi lo mismo que entender incluso la pregunta que acabo de plantearte. ¿Cómo se ve, número 1, aferrarse a Cristo? El segundo punto, presionando hacia Cristo. Y el tercer punto, corriendo hacia Cristo. Puedes ver un patrón aferrándose a Cristo. Filipenses 3, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, sino que prosigo para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Escucha, si esta declaración inicial, si este versículo en sí mismo pudiera explicar todo, camina toda la relación entre tú y esta palabra de Dios infalible e inerrante, y eres la obra de santificación. Se encuentra en ese único versículo. Así que, primero, antes de abordar esto, más importante aún, si tienes un motivo incorrecto, escucha, si tienes un motivo incorrecto, entonces, por defecto, tendrás una dirección incorrecta. Permítanme repetir el versículo 9. Saltemos un poco al versículo 9. Puedo ser hallado en él, no teniendo la justicia propia que es de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. Así que Pablo nos da la primera directiva y el primer motivo, y este motivo, en realidad, es la justicia de Cristo. Podrías preguntarte, bueno, ¿estoy persiguiendo la justicia de Cristo? No, eso está mal. Por eso te digo que el motivo es incorrecto si entiendes que nunca puedes ser exactamente como Cristo. La justicia de Cristo es un intercambio que Él ha cambiado
tus trapos sucios y tu autojusticia por su justicia. Habiendo llegado al final de sí mismo, piensa en esto de Pablo, él llegó al final de sí mismo por la revelación de Jesucristo, que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Lo sacó de la suciedad de su autojusticia en esta carrera para perseguir a la iglesia y lo arrebata para sí mismo para crear un hombre que sin romperlo hasta el punto en que no tuviera ninguna justicia propia, dependa completamente de la obra de Cristo en su vida. Pablo estaba en esta carrera porque la gracia de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo era mayor. Y esta única certeza, piensa en esto, esta única certeza creyente de que ese gran intercambio ha ocurrido, el mayor estimulante para tu agua. Muchos lo mirarían y pensarían para sí mismos, bueno, esto parece más un sedante, ¿verdad? Voy a recostarme y no hacer nada porque Cristo ha hecho todas estas cosas por mí. No, esto se convirtió en un mayor estímulo para seguir apasionadamente a Dios y su gloria. Entonces, ¿cómo se ve esta vida justa? No es perfección. ¿Entiendes esto? Y explicaré esto porque él incluso usa esa palabra perfecta. No es perfección. El pastor John Marta lo expresa de esta manera. Cito, no es la perfección de tu vida, sino la dirección de tu vida. Pablo comienza diciendo que no lo ha obtenido. ¿Qué no ha obtenido? Él dice perfección, él dice perfecto, no es perfecto, y esto significa maduro. Se usa múltiples veces en las Escrituras, y cada vez que se usa en relación a los hombres, siempre significa madurez. Cada vez, mira el versículo 12, dice, lo leeremos de esta manera, no que ya lo haya obtenido o que ya haya llegado a ser maduro. Déjame explicarte algo. No se trata de madurez, no solo en el sentido de que estés aquí y seas maduro en Cristo, lo que significa adquirir convicciones y rechazar el pecado. Eso significa eso, pero también significa que no has sido resucitado. Porque tiene un doble significado en el sentido de que un día será perfeccionado en la resurrección y en ese tiempo había falsos maestros por todas partes, falsos apóstoles diciéndole a los creyentes que una, dos o algunas cosas sucedieron. Decían, oh, te perdiste la resurrección. El tema de 1 Tesalonicenses apunta a esa enseñanza falsa que ya estaba ocurriendo. El perfeccionismo sin pecado, la doctrina del perfeccionismo sin pecado, es una herejía en la iglesia. Así que en resumen, Pablo está diciendo, no soy completamente maduro porque no he obtenido ni sido transformado por la resurrección misma. Pero no significa esto. Esto es lo que no significa. No debes ser pasivo en tu búsqueda de la madurez. No puedes quedarte sentado y esperar ser arrebatado, ser llevado. Pasa unas páginas a 1 Timoteo capítulo 4. A Timoteo 4, versículo 10. Porque es esto, porque es por esto que trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo,
que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Por esto luchamos. ¿Ves los ecos de esto, fijando sus ojos, fijando su mirada, e incluso en Filipenses, es como fijar tu mirada en Cristo? Regresa a Filipenses, mira el capítulo 2. De hecho, leímos esto y lo revisamos hace unas semanas. Así que, mis amados, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, esto es lo que dice: trabaja en tu salvación con temor y temblor. No hay pensamientos pasivos sobre lo que Dios dice que es la búsqueda de Cristo. El Padre es activo, nunca está quieto. ¿Entiendes esto? ¿Alguna vez has visto cuando alguien está corriendo una carrera y luego alguien, no sé, ve algo en el suelo, se detiene, van a atropellarlo? No hay estar quieto, y la directiva que Pablo está dando está diciendo: no he alcanzado esto. Ahora quiero que pienses en algo. Este es Pablo, el apóstol, posiblemente el mayor cristiano que haya vivido, y él está diciendo: no he llegado, no he obtenido. ¿Qué dice sobre el resto de nosotros? Si esto es lo que Pablo está instando a los creyentes a hacer, y no estamos ni cerca de ser tan santos o maduros como lo era Pablo, entonces necesitamos tener oídos para escuchar. Pablo dice esto con una redacción diferente a la que escribí. Él dice: necesito crecer más en madurez. Pablo, si alguna vez pensaste que has llegado, quiero decirte algo ahora mismo. Si alguna vez pensaste que habías llegado o que eras más maduro que alguien más, sentado a tu izquierda, a tu derecha, te llamo a arrepentirte. Sabes, Pablo no se estaba comparando con nadie a su alrededor. Pablo se estaba comparando con Cristo. Imítenme como yo imito a Cristo. No me imiten como yo imito a Apolos. Ese era el problema con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Yo soy Apolos y él dice: los reprendo a todos ustedes. Tu directiva y tu dirección no lo son todo. Sí, hay ejemplos. Quienes deben seguir adelante. Entonces, ¿cómo describe esta carrera? Mira hacia atrás al versículo 12. Ya he sido perfeccionado, dice, o perfecto, pero sigo adelante. Pero sigo adelante para poder apoderarme de aquello, para lo cual también fui aprendido en Cristo Jesús. Primero dice que siga adelante. El significado griego de esto es correr o intentar atrapar algo. Pablo está corriendo a toda velocidad, una imagen de un movimiento enérgico hacia adelante, sin ningún respeto por su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo se ha apoderado de él por completo. Él ha atrapado su corazón, su alma, su mente, su ser entero. Él debe seguir adelante para apoderarse de él. Puedo imaginar que está recordando Damasco y cuando vio a Cristo,
y en cierto sentido no lo ha visto desde entonces y está pensando para sí mismo, quiero eso de nuevo, quiero estar en su presencia, quiero perseguirlo y quiero atraparlo, quiero sostenerlo. Otra forma en que lo dice, lo describe como olvidar lo que queda atrás y alcanzar lo que está delante. Versículo 13, no me considero haberlo alcanzado aún. Nos recuerda nuevamente, no ha llegado, no está allí. Necesita esta motivación para decir, necesito seguir adelante. Pero, ¿cómo hago esto? Necesito olvidar lo que queda atrás. Y esto nos lleva de vuelta a los versículos anteriores. Versículo 8. Más que eso, considero que todas las cosas son pérdida en vista del valor supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, de quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como basura o desechos para que pueda ganar a Cristo. Él dice, necesito dejar todo esto a un lado, todo lo que consideraba importante en mi vida, necesito dejarlo a un lado porque me va a retener para un servicio mayor, para sufrir en el nombre de Cristo por su causa. Esto es como un llamado a un olvido diario. Me encanta esto porque mira Lucas capítulo 9, mira Lucas 9, versículo 62. Pero Jesús le dijo, ninguno, que después de poner la mano en el arado y mirar atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que pone su mano en el arado y luego no olvida, es digno de mi reino. Tomas el arado y avanzas en la obra de Cristo, y luego el mundo ahoga la obra y miras hacia atrás y piensas para ti mismo, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo olvidé tan fácilmente? Así que necesitamos olvidar lo que queda atrás. Y se dice de dos maneras diferentes. Te llevaré a un par de cosas diferentes. Y lo que él está tratando de decir en Hebreos 12. Mira lo que dice en Hebreos 12, versículo 1. Y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y aquí está nuestra carrera de nuevo, nuestra metáfora de carrera, y corramos con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 2, casi en unísono con Filipenses 3, fijando nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y luego, ¿cuál fue la actitud de Cristo hacia servir a la humanidad que lo odiaba? Hacia servirte a ti, que antes de venir a Cristo lo odiabas. Él dice esto, quien por el gozo que le estaba propuesto sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, dejando de lado, olvidándolo, dejándolo donde está y avanzando. ¿Qué olvidas? Déjame preguntarte esto. ¿Qué olvidas? ¿Qué es lo que Él quiere que olvides? Sí, son las cosas que te dije antes, lo que Pablo consideraría egoísta. Vida egoísta, antes de Cristo. Él dice, sí, deja eso a un lado, pero ahora estamos hablando
de que ahora hay creyentes y estás avanzando, ¿qué debes dejar a un lado? Todas las cosas en las que confiabas en el pasado son un acto continuo. ¿Entiendes esto? Si vuelven a aparecer y comienzas a decirte a ti mismo, hombre, soy algo más, como cuando Dios me salvó, lo entendió. Él podría simplemente llevarnos a casa. Así que, ¿qué consideras eso? ¿Qué ganas de eso? ¿Qué ganas de tu vida antes de Cristo? Si Pablo dice que era basura, él dice, ¿por qué no tener esa actitud? Debes considerar tus victorias, déjalas a un lado. Debes considerar tus pérdidas y dejarlas a un lado. Regresa a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6 parece un versículo 1. Por lo tanto, dejando la enseñanza elemental sobre Cristo, ahora vuelve a leer eso. Primero piensas, hombre, eso suena como, ¿qué está tratando de decir el autor de Hebreos? Hombre, ¿quieres que deje como las enseñanzas de Cristo? Bueno, Él te da entendimiento de lo que realmente quiere decir. Sigamos adelante. Hay la misma redacción, ¿verdad? Hacia la madurez. No echando de nuevo un fundamento de arrepentimiento de obras muertas y fe hacia Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que debes olvidar y dejar a un lado. Mira, el Señor te salvó en un momento milagroso en el tiempo o en un lapso de tiempo. Dios te salvó, Él transformó tu vida, Él te ha cambiado. Pero hasta el día de hoy todavía vives en esta victoria pasada. Tu salvación fue la línea de salida. ¿Por qué miras atrás? Hay una carrera que correr, está delante de ti. Alaba a Dios. Hablas con un incrédulo y compartes tu testimonio. Lo compartes como si hubiera sucedido ayer. Sí, pero tu salvación, esa salvación que el escritor hebreo menciona en 6:1, te está diciendo que si vas a madurar, debes dejar eso a un lado, porque hay una carrera que correr. No puedes seguir viviendo tu vida como las iglesias cristianas modernas hoy en día. Es como, wow, tengo que ir de nuevo al altar, tengo que levantar la mano de nuevo, tengo que orar otra oración de nuevo. Tienes un malentendido de Dios mismo. Él dice que si te ha liberado, dice que te ha liberado de verdad, no basado en nada que fuera bueno en ti o en nada que fuera malo en ti. Se basa literalmente en toda la obra de Cristo. Él dice, en ese momento te justifiqué, te declaré justo. ¿Por qué miras hacia atrás a eso? Hay justicia delante de ti. En la misma idea, debes olvidar tus fracasos pasados. Dado que conoces esto y cuando dice cargas, significa pesos, ¿verdad? Así que tienes cosas particulares, tienes cargas. Una de esas cargas podría haber sido de Hebreos 6:1, pero las cargas pueden ser muchas cosas. Pueden ser pasatiempos que ocupan demasiado de tu tiempo, ver televisión en exceso y hacer cosas que no considerarías como pecado, pero que tampoco son muy buenas para ti si estás corriendo una carrera. Pero estas cosas que ofreces olvidar también son esos pecados del pasado, esas cosas que ocupan espacio en tu mente, la autocondenación, incluso a veces la autonegación de cosas realmente buenas, como las amistades en la iglesia,
Te mientes a ti mismo y dices, bueno, no soy lo suficientemente digno para ser amigo de nadie. Si supieran mi pasado, no querrían estar cerca de mí. Bueno, sabes que Dios conoce tu pasado, aún así te eligió. Algunas de estas cosas están ocupando demasiado espacio en tu pensamiento. Incluso esto puede considerarse falso ascetismo. La idea de que te vas a hacer daño en tu forma de pensar sobre ti mismo. Y a veces eso incluso se convierte en una falsa humildad. Estas cosas te alejan de la verdadera búsqueda de Cristo, te obstaculizan de ambas maneras. Estas dos cosas, las cargas y los pecados, sin olvidar estas cosas del pasado que obstaculizan tu búsqueda de la santidad. Esta búsqueda, quiero decir, piensas en esto. Vas a Filipenses 3, versículo 14. Nos dice cuál es esta búsqueda, el llamado supremo de Dios en Cristo Jesús. Este es Cristo mismo, y la búsqueda de Cristo es lo que importa, no tus pensamientos sobre ti mismo, porque esas cosas en realidad te quitan la vista, obstaculizan tu capacidad de ver toda la gloriosa belleza que se encuentra en Cristo, esa belleza que te pertenece, la belleza y el perdón que se encuentran en Cristo y que te pertenecen. Me encanta esto porque John Bunyan, si ustedes leen El progreso del peregrino, describe este tipo de pensamiento y lo llamó cuando el peregrino vino con algunos de sus amigos. Él llegó a este lugar, el pantano de la desesperación. ¿Recuerdan? El pantano de la desesperación, traducir al inglés. Y esto es lo que dice sobre el pantano de la desesperación cuando llegan allí. Así es como lo describen. Es el descenso de la escoria y la suciedad con la convicción, porque el pecado corre continuamente, nunca se detiene, pues mientras el pecador es despertado acerca de su pecado, surgen en su alma muchos temores, dudas y pensamientos desalentadores, donde todos ellos se reúnen y se asientan en este único lugar, y esta es la razón por la cual este lugar es malo. Hebreos capítulo 8 dice esto sobre ese pensamiento. Capítulo 8, versículo 12. Porque tendré misericordia de sus iniquidades y no recordaré más sus pecados. Si Él no recuerda tus pecados, ¿por qué tú los recuerdas? ¿Por qué permites que te obstaculicen? Por favor, dirígete al Salmo 103 en tu Biblia. Salmo 103, el capítulo y el versículo 12. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha sido removida tu transgresión de nosotros. Ahora, si yo leyera eso y me preguntara, ¿qué quiere decir con tan lejos como está el este del oeste? Significa esto, si vas hacia el este y tratas de alcanzar tu viejo pecado, no lo vas a alcanzar porque el este sigue moviéndose. No entiendo eso. Si vas hacia el oeste, ve en la otra dirección, no lo vas a alcanzar. Este es el punto. Él dice en Miqueas, en el capítulo 7, creo, dice que lo ha arrojado a las profundidades del mar. ¿Sabes? Me encanta lo que dijo Corrie ten Boom. Esto es lo que Corrie ten Boom dijo sobre esto. Dios toma nuestros pecados, el pasado, presente y futuro, y los arroja al mar y pone un letrero que dice, no se permite pescar. Dile. Moody lo dijo así.
Hay dos maneras de cubrir nuestros pecados, la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de ocultarlos, eso es un incrédulo que no ha venido a Cristo en arrepentimiento. Si tratas de ocultarlos, tendrán una resurrección algún día, saldrán a la superficie. Pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo, ni el hombre podrán encontrarlos nunca más. Regresa a Filipenses 3, mi segundo punto, presionando hacia Cristo, presionando hacia Cristo, se encuentra en el versículo 14, dice, prosigo hacia la meta para el premio del llamamiento en Cristo Jesús. Y te das cuenta todo esto mezclando, ¿verdad? Dije 3 puntos, es un punto principal. El objetivo siempre ha sido conocer a Cristo plenamente para que podamos ser formados y conformados a su imagen. Cristo siendo el premio y el fin de nuestro esfuerzo. Si algo vale la pena por lo que esforzarse, es Cristo. Esta línea de meta que termina al final de nuestra vida, dado que esta es una promesa garantizada, entonces, ¿por qué algunos de nosotros estamos trotando hacia la eternidad? Este esfuerzo no es un paseo casual y ten la seguridad de que nadie va a entrar con arrogancia en el reino de Dios, como si lo hicieran por sí mismos. Así que te pregunto, ¿correrás? ¿Harás todo el esfuerzo posible hacia Cristo y hacia la madurez, igualando el valor, al menos intentando igualar el valor de Cristo mismo, conociéndolo, amándolo e imitándolo? Esta es la idea de seguir adelante. Mi último punto es correr hacia Cristo, versículo 15. Por lo tanto, tengamos esta actitud, todos los que somos perfectos o maduros. ¿Qué actitud? Es la actitud que ya ha compartido. Todas estas otras cosas, todo lo anterior en este capítulo, considerar todo como basura. Él es deprimente. Sí. Alguien tiene esta actitud y si tienes una actitud diferente, significa esto. Si hay alguien a tu alrededor que tiene una actitud diferente, Dios también te lo revelará. Así que en esta carrera hacia Cristo, Pablo nos recuerda diciendo que tengamos una mentalidad en esta carrera, una actitud, así lo llama, pero es una mentalidad, se traduce al griego, podría traducirse como mentalidad. Él dice, ten esta actitud y pensamos, ¿cuál es esta actitud? ¿Cómo se ve? Dije parte de esto antes, pero nos dice en el versículo 16, dice, sin embargo, sigamos viviendo según el mismo estándar que hemos alcanzado. Ahora nos está señalando no solo el hecho y la motivación de esta carrera, y la actitud de esta carrera es que es un llamado a la santidad. Él dice muchos que son perfectos, maduro. Pero él coloca esta palabra. Él dice que la obtención de esto, ¿verdad? En la última palabra de la oración, en el versículo 16, dice que has alcanzado. Significando esto, es algo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente. No es algo a lo que estás trabajando, como trabajando por tu salvación, es por la salvación, trabajar en la salvación con temor y yendo a Dios porque estás salvado. El estímulo y la motivación es Cristo. Y nos dice que esta búsqueda tiene un estándar, y el estándar es la santidad.
Hemos estado en Hebreos mucho, pero voltea a Hebreos 12 nuevamente. Hebreos 12, versículo 14. Él dice esto: persigue la paz con todos los hombres, y luego dice esto: y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, sí, eres salvo por gracia, por fe en Cristo solo. Pero ¿qué ha hecho Dios? Te ha colocado, te ha conseguido, dijo: te apartaré en santidad, en esta búsqueda aquí, en la santificación. Es el aquí, como dije, el aquí y no. Sí, estás justificado, santificado, glorificado. Este es el objetivo. Esta es la directiva. Y esto es algo que Dios ha hecho en nosotros. No viene de manera innata, no viene de manera natural, nacido del mismo Adán. No viene de ahí, es extraño, es ajeno. La obra de santificación es una obra de Dios que pone en creyentes que odiemos nuestro pecado y amemos la justicia, y amemos a Dios y odiemos cualquier cosa que se oponga a Dios. Romanos 6, a los Romanos 6, él dice que esto toma 22, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y esclavizados a Dios, obtienen su beneficio con estos beneficios que resultan en santificación y el resultado, vida eterna. La semilla ha sido sembrada, ha sido regada, está brotando. El brote es el proceso de santificación que está creciendo dentro de ti. Ahora, si la semilla no muere en la tierra, entonces no crecerá. De la misma manera que Cristo murió para dar vida a aquellos que estaban muertos en pecados y transgresiones, y nos coloca en esta maravillosa caminata con Él. Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado para la impureza. ¿A qué nos llama? Sino a la santificación. El enfoque singular de cada creyente es perseguir la santidad. Esto es lo que el Señor ha puesto en nosotros como un deseo. Así que si el motivo es Cristo, si el modelo es Cristo, y si nombramos el nombre de Cristo, haremos real el progreso. Cristo en nosotros será una realidad, como dice Pablo. Pero si algunos de ustedes tienen una actitud diferente, esto no es negativo. Quiero dejar algo claro para nosotros aquí. Él está diciendo que si hay alguien aquí en la congregación de Filipos con una actitud diferente, una motivación diferente, pero si pertenecen a Cristo, está dando casi el beneficio de la duda. Él está diciendo que, pero si pertenecen a Cristo, Él lo corregirá. Esto es lo que está diciendo. Él lo corregirá. Sí, si ves algo que puedes corregir, enseñar y exhortar, pero Dios debe cambiar la mente. El Espíritu Santo cambia la mente de los creyentes. Mira Juan 6, versículo 45. Dice esto: está escrito en los profetas y serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Todos aquellos que le pertenecen, Dios les enseñará. Sí, ha dado a la iglesia corregir errores, pero solo Dios cambia la mente de esas personas. Efesios, vea Efesios capítulo 1, versículo 17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría que viene de Dios, lo ven, y revelación en el conocimiento de Él. Habla la verdad en amor, sí. Si no se conforman, ora por ellos, porque si le pertenecen, el Señor corregirá eso en ellos. He visto, he escuchado, he visto madurar. He visto madurez en algunas personas y he visto inmadurez en personas que no han salido por la puerta en mucho tiempo. Y no hay diferencia en el lapso de tiempo que tiene que ver con alguien que no se rinde y es enseñable. Uno de los mayores atributos de un miembro de la Iglesia es simplemente la capacidad de ser enseñable. Eso es, sabes, había una historia, y no está en mis notas, pero había una historia de uno de los ancianos de la Iglesia Comunitaria Grace, el juez George Crawford, que hace años creo que ha estado en Grace por más de 40 años, y llegó a Grace y no estaba de acuerdo con algo del pastor John, y estaba a punto de irse y dijo, solo voy a irme, no creo que podamos estar de acuerdo en esta doctrina en particular. Y fue a la oficina del pastor John y se sentó frente a él, y el pastor John le permitió compartir todo con lo que no estaba de acuerdo. El pastor John no debatió con él sobre nada. Le dijo una cosa, entiendo tu preocupación, podrías quedarte y ser enseñable. Él simplemente se detuvo y dijo, sí, creo que podría hacer eso. Han sido 40 años, creo que era enseñable. Él cambió a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos confiar, ¿verdad? Pablo dice que el Señor reavivará esa llama en otros. Algunos de nosotros escuchamos discípulo, a otros necesitamos escuchar esto y debemos ser pacientes en oración. Así que en conclusión, esta carrera cristiana no es para los de corazón ligero. Entiendes que no es para aquellos que están indecisos. No, chicos, es difícil. Y si no fuera difícil, piensen en esto. No se describiría como esforzarse. Mateo 7. Entra por la puerta estrecha, ya que es pequeña, y hay pocos que la encuentran. Esfuérzate por entrar por la puerta. La puerta no tiene espacio para el pecado habitual. No tiene espacio. Autocondenación. No tiene espacio para la autojusticia. No tiene espacio para esforzarse con tu propio poder. No tiene espacio para eso, chicos, ni siquiera un poco. Pero sí tiene espacio para una mentalidad en Cristo solamente, esforzándose constantemente hacia todo lo que Él es y todo lo que ha hecho, y esforzándose siempre y esta carrera no se corre sola. Si estás en aislamiento en la iglesia, estás en contra de Hebreos 10. Y si corres esta carrera solo, eventualmente te cansarás y te volverás resentido. Jesús dijo, mi yugo y mi carga son ligeros. Entonces, ¿por qué es tu yugo, tu carga que pones en tu vida? ¿Por qué es pesada? La respuesta es fácil, es porque no es de Él. Así que tengo 5 preguntas de aplicación para ti. La número 1 es, ¿te está mostrando Dios en este momento
una actitud insensible hacia tu vida cristiana, te lo está revelando ahora. Número 2. Te has vuelto perezoso en tu búsqueda del conocimiento de Cristo. Número 3. Te has vuelto perezoso en tu santificación. Número 4. Te has vuelto inconsistente en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y número 5. Eso irá con el resto de ellos que acabo de compartir. Necesitas un ajuste de actitud. Oro para que Dios te revele estas cosas, no solo por el bien de tu alegría, sino por el bien de tu utilidad en su reino. Ora conmigo. Padre, confesamos esta noche que a veces hemos luchado con nuestras propias fuerzas. Hemos desviado nuestra mirada de tu Hijo y la hemos puesto en las preocupaciones de este mundo. La has puesto en las trampas de este mundo. Señor, incluso al pensar en esto, oro para que cambies nuestras actitudes, que valoraríamos a Cristo sobre todo, y al hacerlo, encenderías nuestra relación contigo, encenderías nuestra santidad, nuestro esfuerzo por la justicia, para que el mundo vea una vida transformada. Señor, sabemos que estás trabajando dentro de nosotros. Señor, te agradecemos tu obra a través de tu palabra. Coloca estas verdades y esta porción de las Escrituras profundamente en nuestras mentes y corazones para que se refleje en nuestras manos y acciones. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.